Yo he sido 40 años docente, así que estoy en clase en este momento. Señor dirigente de las rondas campesinas en La Libertad, en el país, señores organizadores, me complace presentarme ante ustedes, jóvenes de esta universidad, regresar a la universidad, regresar a las aulas de la universidad, como decía el alumno presentador. Soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales, de rector, presidente de la Asociación de Rectores. Fui elegido por todos los rectores del Perú a representar a la Universidad Peruana en el Consejo Nacional de la Magistratura, del cual hoy soy miembro y vicepresidente. Por ello, la invitación que se me hace en estas condiciones me ha causado de mucha alegría, porque es regresar a la universidad, regresar a las aulas, para conversar, compartir de aquello que creo que es de mucho interés para el estudiantado de Derecho y de profesiones afines. De ahí que es una sorpresa encontrarme con un dirigente de la talla Edelso, muy reconocido en la vida nacional, por cuanto la alternativa a la justicia convencional es justamente la justicia comunitaria, que en este momento representa una opción fundamental que ha puesto en la agenda de la justicia en el Perú y el comportamiento de jueces y fiscales. Bien, traía algunas reflexiones iniciales como para ubicarnos en este contexto. En ese sentido, miraremos en forma general el sistema de justicia en el Perú, como para ubicarnos. Sé que ustedes tienen la formación, pero ubicarnos como contexto es bueno y es muy importante. El sistema de justicia en el Perú tenemos organismos autónomos y el organismo oficial. El organismo oficial del Estado peruano, que representa al Estado peruano y es la voz del Estado peruano, es el Ministerio de Justicia, que forma parte del Ejecutivo Nacional. Y los otros sistemas que la Constitución son autónomos, es el Tribunal Constitucional, que es el organismo encargado de controlar, vigilar, supervisar, ¿no?, el desempeño, la aplicación de la Constitución en el Perú. Y ahí se llega ya en última instancia, para dirimir en torno a las resoluciones que tienen que ver con el derecho constitucional, el TC. Y de ahí vienen los tres organismos que conforman el sistema de justicia en el Perú. El Poder Judicial, que es el MAC, que es un poder del Estado, de los tres poderes que hay, legislativo y el ejecutivo, que tiene como representante como al presidente de la Corte Suprema, y de ahí que la Sala Suprema se convierte justamente en el máximo organismo donde se dirime la justicia en el Perú. Antes, los abogados saben, era la última instancia de la reclamación, que era desde el nivel jurisdiccional del juez, pasando por el nivel de las salas superiores, e iba como última instancia ya a la Corte Suprema. Pero ya no se hacía. Hoy día la casación. Hoy día ya usted no es, a la Suprema no solo puede llegar el recurso en apelación de la sala, porque la sala ya queda, ya se definió. Solo que tiene el derecho de la sala o del juez a la casación, que significa es el mirar, no tanto si es que fallaron mal los jueces de la sala, sino para mirar si es que se violan derechos, y fundamentalmente si en la sentencia de la sala se ha violado o no violado derechos, o la formalidad de cómo se ha procedido el juicio. Esa ahora es la labor de la Corte Suprema. Y el Ministerio Público, que ustedes saben, que está presidido por el fiscal de la Nación, autónomo, que a diferencia de la instancia de los jueces, que ya tienen a cargo ya el proceso que lleva
a la definición, a la sentencia o la absolución del inculpado, la Fiscalía es la responsable de la investigación, y es aquella sobre recae todo el peso, ¿no?, del direccionamiento, de la denuncia y todo lo que significa, pues, la etapa, hasta la etapa acusatoria, si es que se llega a ese nivel, ¿no? Y el último organismo creado es el Consejo Nacional de la Magistratura, este organismo que hasta la Constitución de 1993 era un organismo que dependía del Ministerio, del Poder Judicial. Y hoy día el CNE, a partir del 93, es un organismo autónomo que la Constitución del 93 le da un carácter amplio y que se convierte en el único organismo que no tiene ingrediente político. Es decir, pues, y ese está representado por un miembro de la Corte Suprema elegido en sala plena, un miembro del Ministerio Público elegido en la Fiscalía de la Nación, en sala Suprema de la Fiscalía, un miembro de las universidades públicas, que es quien habla en este momento, un miembro de las universidades privadas, segundo miembro, un miembro elegido por los colegios de abogados, el quinto miembro, y 2 miembros que representan a la sociedad civil. Y la Constitución le ha dado la autonomía de elección a todos los colegios profesionales que supuestamente representan a la sociedad civil en elecciones universales. Son los 7 miembros que integran el CNM. Y la composición es distinta, pueden ser jueces, abogados, pueden ser de otras profesiones, como salen generalmente de los colegios profesionales. Es un organismo que no nace del poder político, porque incluso el Tribunal Constitucional nace del poder político, porque es elegido por el Congreso. Usted recuerda hace años la famosa repartija, cuando cada partido designó a un miembro y se eligieron uno de cada partido, y hubo movilizaciones, se hizo retroceder al Congreso, y finalmente fue ya una junta de notables quien propone y se elige a los miembros del Tribunal Constitucional. Bien, este es el sistema de justicia en el Perú. Para aterrizar al objetivo central, tenemos que mirar el acceso a la justicia en el Perú. Y de eso tiene una posición muy interesante a la cual llegaremos después de esta reflexión. La justicia en el Perú es un fenómeno muy interesante dentro de los países de la región, por cuanto existe en este momento el Poder Judicial como sistema, o la justicia, el sistema judicial como contexto, es mirado desde la propia sociedad peruana como uno de los sectores menos favorecidos en el país. Y en los países de la región, el sistema de justicia en el Perú está con los menores índices de aprobación por la sociedad peruana. Entonces, pues, miramos si es que hay garantía en este país para la implementación de lo que dice la Constitución, que establece la equidad, la igualdad, la cautela de los derechos de todos los ciudadanos, lo que la Constitución establece, el comportamiento de jueces, de fiscales, el acceso igualitario de todas las comunidades y toda la población a la justicia. Entonces nos preguntamos, y por ahí vamos llegando al análisis de lo que significa el proceso del país. Seguramente IDELSO está preocupado, como es un sector importantísimo, de las nacionalidades, comunidades nativas, comunidades campesinas, poblaciones indígenas, etcétera, en torno a la comunidad. Efectivamente, la Constitución sí establece la igualdad, sí da un trato igualitario, un trato equitativo a todas las nacionalidades, a todos los pueblos, a todas las poblaciones. Incluso
y de solicitud ubica la Constitución, están considerando a las poblaciones vulnerables, a todas las poblaciones o a todos los pobladores menos favorecidos, con problemas, y la Constitución exige un trato especial a cada uno de los magistrados para la impartición de la justicia. Y en esas poblaciones que le llaman poblaciones vulnerables, la Constitución ubica a la comunidad campesina. Entonces, para los jueces, miren que aquí quiero ir ya caminando con ustedes a esta reflexión. Para jueces y fiscales, los comuneros, los ronderos son una población vulnerable y hay que tratarlos así. Pero ¿qué es una población vulnerable? Por ejemplo, los discapacitados, por ejemplo, los niños, por ejemplo, los ancianos. Es decir, a quién hay que darles protección. Y ahí es donde empezamos la confrontación de ideas en torno a lo que es la comunidad campesina, en torno a lo que es la justicia comunal. Ese es el trato que requiere la comunidad, que lo trate como población vulnerable, como niño, como anciano. Eso lo quiere la comunidad. Es el trato y eso es lo que en este momento las Cortes han implementado. Justicia en tu comunidad, donde sábado y domingo salen a dar charlas y a entregar manuales, folletos de cómo accedan a la justicia y el trato. Pero nosotros consideramos que no es ese trato, porque la comunidad no requiere protección, no requiere un tratamiento como si fuera un minusválido, un discapacitado. La comunidad exige que trate su justicia consuetudinaria, su justicia comunal, esa riqueza extraordinaria del antiguo Perú que ha sido capaz de formar cuerpos normativos. Lo que quiere la comunidad es tener que la justicia alternativa, como ocurre en Colombia, como ocurre en Bolivia, como ocurre en Ecuador, como ocurre en México, se trate como justicia, porque los pueblos han ido creando normativas, decisiones y han resuelto los problemas, la conflictividad la han resuelto a partir de la justicia. Entonces, eso es lo que está en este momento en discusión, y esa es una tarea fundamental que hay que tratar en su oportunidad, que aquí lo tomamos en forma general. Queremos llegar a nosotros principalmente a cómo es que tenemos el tratamiento de la justicia y dónde se ubica la comunidad, porque me avisaron que había la presencia de un representante. Entonces por ahí es donde hay que tener una discusión seguramente después o en el transcurso. El otro aspecto que quería señalar antes de concluir con lo que queremos en torno al tipo de juez que estamos planteando es precisamente cómo se conceptúa la justicia en el Perú. ¿Qué es la justicia en el Perú? ¿Cuál es el comportamiento del fiscal? ¿Cuál es el comportamiento del juez? ¿Cuál es la mirada de la población peruana en torno a los administradores de justicia? Si atendemos a la encuesta, hay un promedio del 85% que mira la justicia con malos ojos y que desaprueba la justicia. Pero en ese interín tenemos que mirar aspectos que tienen que ver con el sistema, con la cultura de nuestra patria. ¿Son los jueces los responsables de su desaprobación? ¿O es que los grupos económicos? ¿O es que los partidos políticos? ¿O es que los medios de comunicación tienen un papel protagónico y son responsables del tratamiento de la justicia en el Perú? ¿Acaso cuando ocurre un acontecimiento, acaso cuando termina una elección de un alcalde, de un parlamentario, de un presidente regional, de consejeros regionales, de los partidos, acaso no están mirando cuando se ha dirimido los dos grupos en pugna? ¿Acaso no empiezan a acusaciones? Felizmente antes, luego el alcalde elegido, inmediatamente se compraba el kit electoral y empezó el proceso revocatorio y la denuncia contra el alcalde. Hoy día ya, felizmente, después de un año ya le dan esa opción. Entonces empieza toda una carrera de los medios de comunicación por juzgar
la actuación de medios de comunicación por poner la agenda, porque en este país quien pone la agenda del gobernante es el medio de comunicación. Quien pone la agenda, qué es lo que hay que hacer y qué no debe hacer, es el medio de comunicación. Es el grupo perdedor, muchas veces. Entonces, que significa que sea una generalidad, pero tenemos que mirar cuál es el papel del medio de comunicación. ¿Cómo es que el juez y el fiscal actúan en los últimos años respondiendo al interés de los medios, a la presión mediática? Hay casos emblemáticos en este país donde una supuesta falta ha sido condenado por el medio, ha sido condenado por los políticos, ha sido condenado por los intereses económicos contrarios, y el juez y el fiscal se han obligado prácticamente a actuar, a sentenciar, a juzgar a partir de la presión de la prensa. Y ustedes han visto incluso cuando el juez ha querido ser imparcial, han encontrado una prensa, un medio, una presión mediática ya, que ha condenado, y si el juez actúa a juicio de la prueba, o el fiscal en la acusación, contrariamente a esa presión, ¿qué ha pasado con el juez? ¿Qué ha pasado con el fiscal? Entonces aquí hay una intromisión abierta de intereses puntuales en torno a la administración de justicia, lo que no significa que sea responsabilidad exclusiva de jueces y fiscales. Y eso tiene mucho que ver con la forma como se plantean los problemas, y cuando se llega al Tribunal Constitucional para dirimir un problema, el Tribunal Constitucional tiene ya grupos, tendencias políticas, porque un miembro ha sido elegido por un partido, y por ahí hay un problema que tiene que resolverse. Tiene que resolverse seguramente esta nueva administración gubernamental que salga y el Congreso nuevo tienen que empezar a resolver. Bien, pero lo cierto es que tenemos nosotros un problema ya que tenemos que resolver. En ese contexto nos preguntamos, para llegar al fin por el cual he sido convocado, ¿qué tipo de juez queremos? ¿Qué tipo de fiscal queremos? Las universidades públicas y privadas forman fiscales, forman jueces. Si son abogados los que llegan a ser fiscales y jueces, ¿cómo llegan a ser fiscales? ¿Cómo llegan a ser jueces? ¿Tienen formación? La formación de juez, la formación de fiscal, las facultades de derecho en el país, las escuelas de derecho, tienen propedéutica jurídica, tienen formación jurídica, tienen orientación clara en torno al perfil del juez, al perfil del fiscal. ¿Cómo es que aparecen los magistrados en el país? Aparecen porque hay una vocación, porque hay una formación, porque existe toda una vocación y toda una secuencia, un desarrollo para llegar a la magistratura. ¿O es que el abogado joven, o es que el abogado litigante, o es que el abogado al final dice, bueno, yo quiero un trabajo, no tengo trabajo, me voy como fiscal, postulo como juez, o busco al juez, al amigo que me lleve al inicio como juez, como fiscal provisional, como juez provisional, y de ahí empiezo una carrera cuando el CNM convoque para la plaza de titulares? Entonces, hay un problema tremendo en toda la formación del juez y fiscal. Y miren lo que significa un fiscal y un juez. Ese juez es el Señor que va a decidir el destino de la gente, el destino de la familia, su futuro, el destino de toda una comunidad. De lo que decide el Señor, oiga, va a depender vidas, su vida, muchas vidas. La libertad, que es lo más preciado del humano, va a depender del Señor, de ese magistrado, de ese juez. La acusación y la fundamentación de un fiscal está formado con objetividad, con la Constitución, con las leyes, con la ética, con la vocación. Ese fiscal, para acusar y decir, señor juez, este señor debe ir 20 años a la cárcel, este señor debe tener prisión preventiva, porque hoy día la prisión preventiva se ha convertido prácticamente en la publicidad de muchos.
en el circo de muchos, donde quien pide prisión preventiva es el fiscal mucho más audaz y mucho más promocionado. Y hoy día se dividen en dos tipos de fiscal o tipos de jueces, ¿no? El fiscal garantista, el que para poder pedir prisión preventiva, para poder pedir la acusación, tengo que tener todas las garantías y todos los requisitos que me lleven a pedir la prisión preventiva. Posible fuga, condiciones, etcétera. Y los fiscales llamados o jueces llamados carcelarios, el fiscal que inmediatamente por la presión cárcel, y el juez que inmediatamente condena. Así incluso están divididos. Entonces, y miren pues la responsabilidad que tienen en esta sociedad de cortar la libertad, cortar carrera, cortar economías, cercenar familias, cercenar comunidades. Entonces nos preguntamos, ¿ese juez, ese fiscal está capacitado? Y no se olviden que quien hace la investigación es el fiscal provincial, es el fiscal especializado, que generalmente es un abogado joven que fluctúa generalmente de la experiencia que tengo ya de más de un año en el CNM, que fluctúa entre 20 y tanto, 35 años, no más. O sea, que decide el destino de la gente. Entonces nos preguntamos, ¿eso están preparados? ¿Los estudiantes de Derecho presentes acá han tenido alguna formación o en su currícula, en el día a día, ha aparecido la orientación? Ese es el reto de este momento. Y es por eso que la próxima semana el Consejo General de la Magistratura está convocando a todos los decanos de derecho del país para decirles esta realidad, para que incorporen, para que introduzcan competencias propedéuticas que permitan pues ubicar y dentro del estudiantado, dentro de los jóvenes que estudian derecho, que ellos encuentren su vocación, que se vaya formando una nueva cultura del magistrado a partir de lo que se convence que es la carrera, y no que por tener un trabajo ubico esa opción ocupacional de juez o fiscal, que en este momento tienen una tremenda responsabilidad, tienen una enorme carga frente a lo que significa la vida, el futuro de la gente y de las comunidades. Entonces nosotros creemos que la formación universitaria es determinante. De ahí que tenemos dos opciones que estamos trabajando en este momento. Una primera opción es trabajar con las facultades, trabajar con las universidades para la formación del juez y del fiscal. Y la otra opción que estamos manejando desde el Consejo General de la Magistratura, una propuesta que quien habla lo ha hecho recientemente, es crear el Instituto de Formación y Especialización del Magistrado. ¿Ustedes saben cómo funciona la Academia de Diplomáticos? ¿Ubican cómo funciona en este momento? La Academia de Diplomáticos que saca egresados y especialistas en diplomacia, ¿no? Ellos convocan a los estudiantes de los últimos años de cualquier profesión y los forman ya con 3 años más como diplomáticos. Entonces así es una opción que estamos nosotros planteando. ¿Para qué? Con los jóvenes de los últimos años de derecho o los jóvenes abogados, trabajar ya una carrera de magistrado y al mismo tiempo una segunda escuela tendría, ese instituto tendría la especialización. Porque me pregunto, ¿cómo sale hoy día un abogado especialista en derecho penal? En derecho administrativo, un magistrado laboralista, un magistrado en constitucional, ¿cómo sale? Y es a puro ponche. Cada uno estudió y aquí ya es especialista. Entonces queremos justamente, así como miren todas las profesiones en medicina, en educación, hay la segunda especialidad,
hay la segunda profesionalización en medicina y todo. No hay en derecho. En derecho es prácticamente una especie de autoformación. Entonces, eso es lo que estamos planteando. O es que o lo trabajamos o trabajamos en convenio con las universidades. Y ahí quiero terminando. El problema es que justamente en las facultades de Derecho es donde, a diferencia de los sectores estudiantiles que son los más activos, la docencia es una de las docencias más conservadoras que impide el desarrollo de sus propias facultades. Miren acá, cuando creamos la Escuela de Ciencia Política, que desde que nace estas facultades de Derecho y Ciencias Políticas, salen por ahí unos señores que más parecen momias que abogados, que se impidieron, hasta a mí yo estoy enjuiciado por haber creado la Escuela de Ciencias Políticas, etc. Y si ustedes ven en esa facultad de Derecho, no hay profesores jóvenes, auxiliares, no hay profesores jóvenes nuevos como nombrados. No hay. Se van a encontrar gente que entró, los nombrados hace 20 años o 30 años. ¿Saben por qué? Porque acá en esta facultad impiden y los jurados bloquean y boicotean. Oiga, hay un profesor acá, más o menos que lo conocen, que como presidente de los jurados ha tenido jurado 15 años y no ha dado pase, e impiden que haya nuevos profesores de Derecho acá. Entonces, con esta facultad, con tanta trayectoria, con tanto peso, con tanta historia, imagínense hacer convenio. Yo tengo todas las condiciones para trabajar acá, carreras y convenios, pero lamentablemente cualquiera que hace una propuesta progresista de cambio es sospechoso de corrupción acá. Y los que son anticorrupción son aquellos que nunca vienen a hacer clase, profesores que aquí los vienen a clase y desaparecen al siguiente semestre, y uno de ellos en esta facultad, y lo digo como ex rector, que me avergüenzo, uno de ellos, que es el anticorrupción, que hasta ha sido candidato, que solamente viene una sola vez, que lo han sacado porque lo han verificado después de tiempo y que el Consejo Universitario lo ha hecho que regrese. Eso es esta facultad. ¿Cómo vamos a caminar pues con esta facultad? Entonces pues yo creo que también si hay profesores extraordinarios en esta facultad, alumnos con quien se puede trabajar alternativas, y creo que es la opción, creo que es la oportunidad de tener a esta facultad como vanguardia, y ojalá las direcciones estudiantiles, etcétera, nos permitan como vanguardia para trabajar propuestas nuevas que hagan que el derecho recobre esa historia. Porque esta facultad fue historia, esta facultad fue el orgullo, esta facultad fue la embajadora de esta Universidad Nacional de Trujillo, la primera universidad republicana del Perú, América. Entonces pues creo que por ahí caminamos. Y para concluir, debo decirles a todos ustedes que me siento satisfecho de volver a ustedes. Es el docente que siempre he sido, el docente que se dirige a sus alumnos con toda la verdad, con todo el mensaje que nace, y que al mismo tiempo tiene respuestas, porque es la cátedra de la universidad. Mi querido Ernesto, gracias por acompañar a los jóvenes en este momento, siendo satisfecho y orgulloso de estar con un auténtico dirigente comunitario. Gracias.